Permítanme decirles algo que va a cambiar por completo la forma en que entienden lo que acaba de ocurrir en Venezuela. Lo que Trump hizo anoche no fue una victoria militar, no fue una demostración de poder, no fue el cumplimiento de una promesa de campaña. Fue el último acto desesperado de un imperio que está perdiendo el control de América Latina y que decidió usar la violencia más brutal para intentar detener un proceso histórico que ya no puede frenar. Yo llevo más de 5 décadas estudiando economías imperiales. He visto nacer imperios, he visto crecer potencias, y sobre todo he visto cómo mueren. Cuando un imperio recurre a la invasión directa contra un país que no lo amenaza militarmente, cuando captura presidentes de naciones soberanas como si fueran criminales comunes, cuando viola todos los principios del derecho internacional, sin siquiera molestarse en crear una justificación creíble, ese imperio está confesando que ya agotó todas sus herramientas civilizadas de control. En mis manos tengo documentos filtrados por fuentes dentro del Pentágono, 247 páginas de memorandos internos, análisis estratégicos y planificación operativa que revelan la verdad desnuda detrás de esta invasión. Estos documentos no llegaron a mí por casualidad, llegaron porque dentro del propio aparato de seguridad estadounidense hay gente que entiende que lo que está ocurriendo no es defensa nacional, es locura imperial. El primer documento está fechado el 15 de diciembre de 2025 y lleva el sello de Cosmic Top Secret. Su título es brutal en su simplicidad. Operación Último Petróleo, fase final de recuperación hemisférica. En este memorando dirigido directamente al círculo más íntimo de Trump, se establece algo que hiela la sangre. Venezuela no fue atacada por narcotráfico, no fue atacada por derechos humanos, no fue atacada por democracia. Fue atacada porque sus 300.000 millones de barriles de petróleo estaban a punto de escaparse definitivamente del control estadounidense hacia el sistema BRICS. El segundo documento es aún más revelador. Data del 28 de diciembre de 2025 y detalla lo que ellos llaman línea roja petrolera. En él se explica con frialdad técnica que Venezuela había firmado acuerdos con China por un valor de $200.000 millones para los próximos 5 años. Estos acuerdos no solo incluían venta de petróleo en yuanes, sino transferencia tecnológica, construcción de refinerías, lo más peligroso para Washington, la integración completa del sistema financiero venezolano a la red BRICS. El documento concluye con una frase que resume todo el terror imperial. Si perdemos Venezuela al sistema BRICS, perdemos América Latina para siempre. Y aquí está la tercera filtración, la que me quitó el sueño cuando la leí. Un cable interno de la CIA fechado el 2 de enero, apenas horas antes de la invasión, donde se explica por qué eligieron exactamente el 3 de enero para atacar. ¿Saben por qué? Porque es exactamente 36 años después de la captura de Manuel Noriega en Panamá. No fue casualidad, fue simbolismo calculado. Trump y su círculo querían enviar un mensaje brutal a todos los gobiernos de América Latina. Esto es lo que les pasa a los presidentes que desafían nuestro orden. Pueden pasar décadas, pero siempre volvemos a cobrar. Esta operación no costó los $2.800 millones que Trump está anunciando públicamente. Costó $12.400 millones de sus impuestos, de su dinero, del dinero que debería estar arreglando sus carreteras, financiando sus escuelas, pagando la atención médica de sus hijos. 12.400 millones que salieron directamente de sus bolsillos para financiar la captura de un presidente que jamás amenazó a Estados Unidos. ¿Y saben dónde fueron a parar esos 12.400 millones? A los mismos lugares de siempre. Lockheed Martin recibió 2.100 millones por servicios logísticos de emergencia. Rion cobró 1.800 millones por sistemas de comunicación avanzados. Boeing facturó 1.300 millones por transporte militar especializado y la lista sigue y sigue. Mientras ustedes pagan más por la gasolina, más por los alimentos, más por todo, las corporaciones del complejo militar industrial celebran con champán porque una invasión ilegal acaba de hacerlos más ricos. Ahora quiero que entiendan algo que está pasando en Wall Street en este preciso momento y que conecta directamente con lo que sentirán en sus carteras en las próximas semanas. Las acciones de ExxonMobil subieron 18% en las 2 primeras horas después del anuncio de la captura de Maduro. Chevron aumentó 15%. ConocoPhillips disparó 22%. ¿Por qué? Porque estas corporaciones saben exactamente lo que significa controlar las reservas venezolanas de petróleo. Significa ganancias por billones de dólares en las próximas décadas, ganancias que van a salir directamente de los bolsillos de los consumidores de todo el mundo. Mientras Wall Street celebra y las petroleras planifican cómo dividirse Venezuela como un pastel, ustedes van a pagar el precio de esta victoria. Los analistas económicos que conozco dentro del sistema financiero me han confirmado que esta operación va a disparar los precios de petróleo entre 15% y 22% en los próximos 6 meses.
No porque haya escasez real, sino porque el mercado va a especular con la inestabilidad regional. Ustedes van a pagar más en la gasolinera para financiar las ganancias de las corporaciones que financiaron esta guerra. Llegamos al núcleo económico de todo este asunto, porque aquí es donde mi formación como economista marxista me permite ver lo que otros analistas deliberadamente ocultan. Esta invasión no ocurrió porque Venezuela fuera fuerte, ocurrió precisamente porque Estados Unidos se está debilitando estructuralmente. Cuando un imperio domina de verdad, no necesita invadir, negocia. Cuando un imperio controla realmente, no captura presidentes, los compra. La violencia directa aparece cuando los mecanismos sutiles de control han fracasado. Durante las últimas 2 décadas, Estados Unidos perdió sistemáticamente influencia en América Latina. Brasil se acercó a China. Argentina diversificó sus alianzas. México comenzó a moverse con autonomía propia. Colombia empezó a cuestionar la subordinación automática. Chile, Perú, Ecuador, todos empezaron a explorar alternativas al dominio estadounidense y Venezuela fue el símbolo más claro de esa transformación, porque no solo se alejó del sistema dólar, sino que se convirtió en un puente entre América Latina y el bloque BRICS. Los documentos filtrados revelan algo que me parece fundamental para entender el momento histórico que estamos viviendo. Trump no invadió Venezuela desde una posición de fuerza, la invadió desde el pánico. En uno de los memorandos internos, fechado el 20 de diciembre, se describe lo que ellos llaman síndrome de pérdida hemisférica total. El documento explica que si Venezuela consolidaba su integración a BRICS, México tendría un ejemplo exitoso de cómo salirse del sistema estadounidense sin colapsar económicamente. Ese ejemplo, según sus propios analistas, habría sido contagioso para el resto del continente. En los documentos filtrados aparece una sección completa dedicada a lo que ellos llaman Operación Reconquista Mexicana. Sí, leyeron bien. Estados Unidos tiene un plan específico para México que incluye ultimátums económicos, presión financiera, si todo eso falla, intervención correctiva. El plan es aterrador en su simplicidad. Primero, usar la revisión del USMCA en julio de 2026 para imponer condiciones que conviertan a México en un protectorado económico. Segundo, si México rechaza esas condiciones, aplicar sanciones masivas que colapsen su economía. Tercero, si las sanciones no funcionan, crear un incidente de seguridad nacional que justifique una intervención militar. Venezuela no es el final del plan, es el ensayo general. Pero aquí viene lo que más me inquietó cuando leí estos documentos. No es solo la brutalidad del plan, es la desesperación que transpira desde cada página. Porque por primera vez en más de un siglo Estados Unidos se enfrenta a algo que jamás pensó que vería, un continente americano con alternativas reales al sistema dólar. China ofrece comercio en yuanes. Rusia proporciona tecnología sin condiciones políticas. India abre mercados sin exigir subordinación. Brasil lidera alianzas regionales independientes. Por primera vez, decirle no a Washington no significa automáticamente colapsar económicamente. Y aquí es donde entra en escena algo que los documentos llaman Protocolo de Emergencia China. La invasión de Venezuela no ocurrió en un vacío geopolítico. Ocurrió precisamente cuando China estaba a punto de anunciar el Fondo de Desarrollo Sudamericano, un paquete de inversión de $500 mil millones para los próximos 10 años, diseñado específicamente para ofrecer una alternativa al financiamiento estadounidense en la región. Los memorandos internos revelan que Trump sabía que tenía una ventana muy pequeña para actuar. Después del 15 de enero, Venezuela habría firmado acuerdos que habrían hecho imposible cualquier intervención militar sin riesgo de confrontación directa con China. Por eso la desesperación, por eso la prisa, por eso la violencia tan explícita. Esta invasión va a costarle a cada familia estadounidense aproximadamente $400 adicionales durante 3 años. Pero esa cifra no incluye los precios más altos de gasolina y alimentos que vendrán con la manipulación del mercado. Mientras tanto, las corporaciones que se benefician ya planifican cómo evadir impuestos sobre ganancias extraordinarias. Esto es acumulación por desposesión. El capitalismo necesita violencia directa para apropiarse de recursos controlados por otros. Venezuela no fue invadida, fue desposeída. Sus 300 mil millones de barriles no fueron liberados, fueron confiscados. Su soberanía fue eliminada. Los imperios no recurren a violencia directa cuando se expanden, sino cuando se contraen. Rusia no invadió Afganistán porque fuera fuerte, sino porque perdía la Guerra Fría. Trump no invadió Venezuela porque controlara América Latina, sino porque América Latina se le estaba escapando. La reacción internacional es reveladora.
China anunció un fondo de emergencia de 50.000 millones para países que enfrenten agresión extranjera. Rusia activó su doctrina de protección hemisférica y desplegó navíos al Caribe. Brasil, México, Colombia y Argentina propusieron un sistema de defensa colectiva sudamericana independiente de Estados Unidos. En lugar de intimidar a la región, Trump la unificó contra él. En lugar de demostrar poder, demostró debilidad. En lugar de recuperar control, aceleró su pérdida. Cuando un imperio entra en decadencia, se vuelve más peligroso. Un imperio en expansión puede ser generoso para mantener consenso interno. Un imperio en decadencia sacrifica consenso interno para mantener control externo. Menos inversión social, más gasto militar, menos derechos civiles, más estado policial. Lo que pasa en Venezuela es el primer acto. México está en la lista, después Brasil, después el resto del continente. Si Lula sigue acercándose a BRICS, si Colombia se cuestiona la subordinación, si Argentina abandona el FMI, cualquier país que represente amenaza al monopolio estadounidense enfrentará presión escalante. Pero también hay una oportunidad histórica extraordinaria. Por primera vez la independencia latinoamericana existe alternativa real al sistema imperialista occidental. China ofrece inversión sin condiciones políticas. Rusia tecnología sin subordinación estratégica. India, mercado sin exigir reformas estructurales. Para México esto significa que por primera vez en más de un siglo tiene opciones reales. Puede mantener relaciones con Estados Unidos, pero ya no como única opción de supervivencia. Puede negociar el USMCA desde mayor fortaleza porque tiene alternativas creíbles. Los documentos revelan que esto aterroriza a Washington. Un análisis del 30 de diciembre describe el escenario pesadilla, donde México diversifica exitosamente sin sufrir colapso económico. Un México autónomo pero próspero se convertiría en imán gravitacional para América Latina. Y aquí quiero conectar esto con la realidad de ustedes como trabajadores, familias, personas que viven la economía desde abajo. Todo esto no es un juego abstracto entre potencias. Es una lucha por decidir quién controla el valor de su trabajo, el precio de sus alimentos, el costo de su energía, las condiciones de su empleo. Cuando Estados Unidos mantiene monopolio del petróleo venezolano, puede manipular precios globales para disciplinar economías. Cuando controla sistemas financieros latinoamericanos, puede usar crisis de deuda para imponer austeridad. Cuando domina cadenas comerciales, determina qué países se industrializan. Todo cambia con alternativas reales. Cuando China ofrece financiamiento sin exigir privatizaciones, los gobiernos pueden invertir sin empobrecer pueblos. Cuando Rusia proporciona tecnología energética sin condiciones políticas, los países pueden reducir costos sin subordinarse. Cuando India abre mercados manufacturados, las naciones pueden industrializarse, sin depender del consumidor estadounidense. Por eso esta invasión no es solo un ataque a Venezuela, es un ataque a la posibilidad de que cualquier país latinoamericano pueda elegir su propio desarrollo. Es un mensaje. Si se atreven a imaginar alternativas, esto es lo que les pasa. Pero los imperios cometen errores cuando actúan desde la desesperación y Trump cometió uno gigantesco. En lugar de intimidar a América Latina, le demostró que no tiene salida pacífica dentro del sistema estadounidense. En lugar de convencerla de que la subordinación es conveniente, le enseñó que la subordinación nunca es suficiente. En lugar de dividir a la región, la forzó a unirse por supervivencia. La respuesta inmediata fue extraordinaria. Sannebaum anunció revisión urgente de acuerdos de seguridad con Estados Unidos. Brasil activó consultas de emergencia con China. Colombia suspendió cooperación antidrogas con Washington. Argentina comenzó conversaciones para adherirse a BRICS en 2026. El efecto fue exactamente opuesto al pretendido. En lugar de aterrorizar para que volvieran a la obediencia, los empujó hacia las alternativas que trataba de eliminar. Y aquí quiero cerrar este primer bloque con una reflexión esencial. No están presenciando el comienzo de una nueva era de dominación imperial. Están presenciando los últimos latidos de un sistema que ya no puede mantenerse por métodos civilizados y que se ve obligado a recurrir a la barbarie. Esa transición es siempre peligrosa, siempre traumática, siempre costosa para los pueblos que la viven. Pero también es liberadora porque marca el final de una época donde un solo poder podía decidir el destino de continentes enteros sin consultar a nadie. Si este análisis les ayudó a entender que lo que pasó en Venezuela no es una victoria del imperio, sino una confesión de su debilidad, si comprendieron que México está en un momento de oportunidad histórica, pero también de peligro máximo, y si se dieron cuenta de que ustedes como trabajadores van a pagar el precio de estas aventuras militares mientras otros se quedan con las ganancias, entonces les pido algo. Compartan esta información,
No porque yo necesite audiencia, sino porque sus familias, sus comunidades, sus países necesitan entender lo que realmente está pasando. Porque cuando los pueblos entienden las fuerzas que operan sobre sus vidas, dejan de ser víctimas y empiezan a ser actores de su propia historia. Y ahora que ya han comprendido la magnitud de lo que está en juego, es momento de abrir la mirada a lo que viene después. Porque la invasión de Venezuela no es un hecho aislado, sino el punto de partida de una cadena de acontecimientos que remodelará el mapa geopolítico de nuestro continente. Lo primero que deben saber es que el propio Pentágono ya ha activado lo que en su jerga interna denominan Plan de Contingencia Hemisférica. Ese plan, que hasta hace pocos meses se mantenía bajo la más estricta reserva, contiene una serie de pasos diseñados para garantizar que, si la resistencia latinoamericana logra consolidarse, el norte no quede sin opciones para ejercer presión. El documento que se filtró bajo la etiqueta Operación Cinturón de Fuego describe 3 fases. La primera, llamada desestabilización económica, consiste en una campaña de manipulación de los mercados financieros mediante la inyección masiva de bonos del Tesoro en los mercados emergentes, con el fin de elevar los costos de endeudamiento de los países que se alineen con el bloque BRICS. La segunda fase, presión diplomática, prevé la utilización de foros multilaterales como la Organización de los Estados Americanos para aislar políticamente los gobiernos que busquen rutas alternativas al dólar. Y la tercera, intervención directa, contempla la posibilidad de despliegues militares limitados bajo la excusa de proteger a ciudadanos estadounidenses o de combatir el supuesto tráfico de armas y drogas, pero siempre con el objetivo de frenar la expansión de la influencia china y rusa. En la práctica, esa intervención directa ya se está gestando bajo la forma de ejercicios militares conjuntos entre fuerzas del norte y aliados tradicionales como Colombia y Perú. Los ejercicios, que se anuncian como entrenamientos contra el narcotráfico, en realidad sirven para afinar la logística de una posible incursión terrestre o aérea en territorio que, de momento, parece fuera del alcance de la voluntad estadounidense. Lo que los medios no reportan es que, bajo el manto de la cooperación contra el crimen organizado, se están instalando bases aéreas temporales en islas del Caribe, lo que permitiría un despegue rápido hacia cualquier punto costero de América del Sur. A este nivel de detalle llegan los archivos que revelan la estrategia de despliegue de recursos financieros. El informe, fechado a principios de diciembre, muestra que la Reserva Federal, en coordinación con el Departamento del Tesoro, ha creado una línea de crédito de $25.000 millones destinada exclusivamente a financiar a los aliados que mantengan la alineación con la política de Washington. Ese dinero, sin embargo, no está destinado a proyectos de infraestructura o desarrollo, sino subvencionar a empresas del complejo militar industrial que se benefician directamente de la venta de equipos de vigilancia, drones y sistemas de comunicaciones seguros. En otras palabras, el dinero del contribuyente se está canalizando hacia la expansión de la capacidad de represión y control dentro de los países que, de alguna forma, siguen bajo la sombra de la hegemonía norteamericana. Y mientras tanto, en el otro extremo del tablero, el bloque BRICS está ejecutando su propia hoja de ruta. El documento titulado Iniciativa de Soberanía Energética detalla la creación de una red de oleoductos y gasoductos que conectará a Venezuela con puertos estratégicos de Brasil y luego continuará hacia los puertos del Atlántico Sur, facilitando la exportación directa a mercados de Asia, sin pasar por los corredores tradicionales controlados por compañías occidentales. Esa red, si se materializa, no solo garantizará ingresos estables para los países participantes, sino que también reducirá la dependencia del dólar al permitir transacciones en yuanes, rublos y euros. La consecuencia directa será la erosión del poder de sanciones financieras que, hasta ahora, han sido el principal mecanismo de coacción de Washington. En la misma línea, el Banco de Desarrollo del bloque BRICS ha anunciado la puesta en marcha de un fondo de inversión de $500.000 millones destinado a financiar proyectos de infraestructura verde y de energía renovable en América Latina. Ese fondo, contrariamente a lo que muchos críticos han señalado, no incluye cláusulas de ajuste estructural que obliguen a los gobiernos receptores a implementar políticas de austeridad o de liberalización del mercado laboral. En su lugar, se basa en la premisa de desarrollo sostenible bajo soberanía nacional, lo que significa que los países pueden diseñar sus propios planes sin la interferencia de organismos internacionales que, históricamente, han impuesto agendas que favorecen a los intereses de los países más poderosos. Todo este panorama tiene una implicación directa en la vida cotidiana de los ciudadanos, y es aquí donde la narrativa que a menudo se esconde tras los titulares de los grandes periódicos cobra sentido. La inflación que se dispara en los supermercados, el aumento del precio de la gasolina, la escasez de materias primas y la incertidumbre laboral no son fenómenos aislados.
Son el resultado de una guerra económica que se libra en los pasillos de los bancos centrales y en las salas de juntas de corporaciones que, con la fuerza de sus flujos de capital, pueden decidir el destino de naciones enteras. Cuando la élite financiera decide que es más rentable extraer recursos mediante la coerción militar que a través de la inversión directa, el costo de esa decisión recae, sin excepción, sobre el trabajador promedio. Para ilustrar esto, basta con observar los datos de la última semana. Las acciones de las compañías petroleras que operan en la región han registrado un repunte superior al 17% en la jornada posterior al anuncio de la captura del presidente venezolano. Ese mismo día, los precios de los alimentos básicos en los mercados mayoristas de la capital de México subieron entre el 10 y el 15%, mientras que el tipo de cambio del peso frente al dólar se depreció en varios puntos porcentuales. La correlación es clara. La especulación financiera alimenta la volatilidad de los precios, y esa volatilidad golpea con mayor fuerza a los hogares de bajos ingresos, que destinan una mayor proporción de sus recursos a la alimentación y la energía. En este contexto, el papel de la información se vuelve estratégico. La censura y la desinformación son armas tan poderosas como cualquier tanque o avión de combate. Por eso, la filtración de esos documentos internos no es solo un acto de valentía, sino una pieza clave para romper la narrativa oficial que busca presentar la invasión como una acción de defensa y no como una maniobra de captura de recursos. Cada fragmento de texto que se difunde, cada cifra que se expone, cada conexión que se revela entre los nombres de los ejecutivos de Wall Street y los altos mandos del ejército debilita el velo de legitimidad que el imperio intenta proyectar. Ahora bien, ¿qué pueden hacer ustedes, los espectadores, los ciudadanos que viven en la periferia de esas decisiones? La respuesta no es sencilla, pero sí está dentro del alcance de sus posibilidades. En primer lugar, es esencial diversificar la fuente de información. No se conformen con los resúmenes de los canales oficiales o de los grandes conglomerados mediáticos. Busquen análisis independientes, revisen los documentos filtrados, comparen los datos y cuestionen las conclusiones que les presentan. En segundo lugar, ejerzan presión sobre sus representantes políticos. Los congresistas y senadores, aunque a veces parezcan inmunes a la opinión pública, dependen de la legitimidad que les otorga la ciudadanía para mantenerse en el poder. Exijan que se realicen investigaciones parlamentarias sobre el uso de fondos públicos en operaciones militares y sobre la relación entre contratos de defensa y decisiones de política exterior. En tercer lugar, apoyen a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos y en la transparencia financiera. Muchas de esas ONG cuentan con recursos limitados y dependen de la solidaridad de la población para poder llevar a cabo auditorías, publicar reportes y denunciar abusos. Cada donación, cada voluntariado, cada difusión de sus informes alimenta una red de resistencia que, aunque no puede detener una invasión en cuestión de horas, sí puede generar una presión sostenida que haga costoso el mantenimiento de una política imperial. En cuarto lugar, reconsideren sus patrones de consumo. Cuando compran productos de compañías que forman parte del complejo militar industrial, están, indirectamente, financiando la maquinaria de guerra. Opten por marcas que demuestren un compromiso real con la sostenibilidad y con el respeto a los derechos laborales. Si bien es cierto que en muchos casos la diferencia es mínima y que la oferta del mercado está dominada por unos pocos conglomerados, cada decisión de compra suma y puede incentivar a otras empresas a adoptar prácticas más responsables. En quinto lugar, promuevan la educación financiera y la alfabetización económica en sus comunidades. El conocimiento de cómo funcionan los mercados, cómo se crean los instrumentos financieros y cómo se pueden manipular los precios es una herramienta poderosa para resistir la manipulación. Cuando los ciudadanos entienden que la inflación no es un fenómeno inevitable, sino el resultado de decisiones políticas y financieras, pueden exigir medidas correctivas y evitar caer en la fatalidad. Todo lo anterior forma parte de una estrategia de resistencia que no se limita a la esfera política tradicional, sino que se extiende a la cultura, a la economía y a la vida cotidiana. La historia nos muestra que los imperios no caen por la fuerza de los ejércitos que los defienden, sino por la pérdida de consenso interno y por la incapacidad de mantener una red de alianzas que les garantice recursos y legitimidad. Cuando la población se vuelve consciente de la verdadera naturaleza de los conflictos y se organiza para contrarrestar los mecanismos de control, el peso del imperio se vuelve cada vez más insoportable. En este punto, vale la pena recordar una lección que se repite a lo largo de los siglos. Los intentos de imponer un orden global mediante la fuerza siempre generan reacciones en cadena que, a la larga, terminan desestabilizando al propio agresor. La invasión de Venezuela es, por tanto, un espejo que refleja la fragilidad del modelo estadounidense.
La reacción de los países latinoamericanos, que están convergiendo hacia una mayor integración y diversificación de sus socios, no es un accidente, sino la manifestación de un proceso que ya estaba en marcha mucho antes de que el presidente de los Estados Unidos decidiera lanzar la ofensiva. Si analizamos los movimientos diplomáticos de los últimos meses, vemos cómo Brasil ha propuesto la creación de una Alianza del Sur, una entidad que, aunque no tiene la pretensión de reemplazar a la Organización de los Estados Americanos, sí busca ofrecer una plataforma de diálogo donde los países puedan coordinar políticas económicas y de seguridad sin la interferencia de Washington. Argentina, por su parte, ha anunciado la intención de renegociar su deuda externa bajo los términos de la Nueva Ruta del Sur, un programa que implica la emisión de bonos denominados en euros y yuanes, lo que reduce su exposición al dólar y a las sanciones que puedan aplicar los Estados Unidos. México, que siempre ha sido el punto de conexión entre el norte y el sur, se encuentra en una encrucijada. Los documentos filtrados describen una operación reconquista mexicana que, de concretarse, implicaría la imposición de cláusulas económicas que obligarían al país a abrir sus mercados de energía y a aceptar la presencia de bases militares temporales en territorio nacional. Sin embargo, la presión popular y la creciente conciencia de las alternativas disponibles han llevado a que sectores clave de la sociedad civil mexicana exijan una renegociación del tratado comercial, con la inclusión de mecanismos de salvaguardia que protejan la soberanía energética y la autonomía regulatoria. En este sentido, la pregunta que deben hacerse es: ¿quieren seguir siendo piezas de un juego donde las decisiones se toman en salas cerradas de Washington o prefieren participar activamente en la construcción de un modelo de desarrollo que les permita decidir su propio destino? La respuesta no es sencilla, pero la única forma de encontrarla es mediante la información, la organización y la acción colectiva. Para cerrar este segmento, les dejo con una reflexión que sintetiza todo lo expuesto. La invasión de Venezuela es el espejo roto que muestra la cara del imperio, una cara marcada por la avaricia, el miedo y la incapacidad de adaptarse a un mundo multipolar. Cada documento filtrado, cada cifra revelada, cada estrategia expuesta, es una grieta más en ese espejo. Cuando esas grietas se multiplican, el reflejo se vuelve imposible de sostener. El imperio, al perder su imagen, se derrumba. Ustedes, como ciudadanos conscientes, tienen la capacidad de acelerar ese proceso de fractura al desmantelar, pieza a pieza, los mecanismos de propaganda, de financiación y de cooptación que sostienen la hegemonía. No subestimen el poder de la información, no subestimen la fuerza de la solidaridad entre los pueblos y no subestimen su propia capacidad de influir en la historia. El futuro de América Latina no está escrito en los despachos de la Casa Blanca, sino en las plazas, en los sindicatos, en las aulas y en las redes sociales donde cada uno de ustedes pueda aportar su voz. Así que, antes de concluir, les invito a que reflexionen sobre 3 preguntas clave que deben responder en su día a día. ¿Qué fuentes de información están consumiendo y por qué? ¿Qué acciones concretas pueden emprender para presionar a sus representantes y a las corporaciones que se beneficien de la guerra? ¿Cómo pueden contribuir a la construcción de alianzas regionales que ofrezcan alternativas reales al modelo de dependencia que ha caracterizado la región durante tanto tiempo? Responder a esas preguntas no es un ejercicio académico, es el primer paso para transformar la frustración en acción y la indignación en cambio estructural. La historia nos ha demostrado que los grandes movimientos sociales nacen de la combinación de la conciencia y la organización. Cuando ambas se encuentran, el poder de los imperios se desvanece y surge un nuevo orden basado en la cooperación, la justicia y la soberanía de los pueblos. En la próxima sección del vídeo, profundizaremos en los detalles de la Alianza del Sur, analizaremos los planes de inversión del bloque BRICS para la infraestructura energética y desglosaremos los mecanismos de financiación que están siendo utilizados por el complejo militar industrial para sostener la campaña militar. Además, revisaremos los testimonios de funcionarios que han logrado escapar del círculo interno del Pentágono y que, bajo condición de anonimato, han confirmado la existencia de una red de pagos clandestinos destinada a mover los recursos obtenidos de la captura de los activos venezolanos directamente a cuentas offshore. Acompáñenme mientras desentrañamos esas piezas del rompecabezas, porque solo comprendiendo la magnitud completa del tablero podremos decidir con claridad cuál es el mejor movimiento que cada uno de nosotros debe hacer. No es una cuestión de azar, es una cuestión de estrategia, y la estrategia comienza con el conocimiento. No se pierdan la siguiente parte. La verdad continúa revelándose, y ustedes son los protagonistas de esa revelación. En la próxima sección del vídeo desglosaremos la Alianza del Sur, un bloque emergente que reúne a los países que ya no quieren depender del dólar y que está recibiendo inyecciones de capital del bloque BRICS para renovar la infraestructura energética de la región.
Analizaremos cada uno de los contratos de financiación que el complejo militar industrial ha empaquetado en forma de deuda blanda, pero que en realidad sirve para sostener la campaña militar y asegurar la repartición de los activos venezolanos entre los grandes conglomerados. También escucharemos los testimonios de funcionarios que, bajo condición de anonimato, han revelado la existencia de una red de pagos clandestinos que canaliza los recursos obtenidos de la captura de los activos venezolanos directamente a cuentas offshore, evadiendo cualquier control fiscal. Todo este entramado no es una conspiración aislada. Es la manifestación de un modelo de poder que se sostiene sobre la extracción de recursos y la violencia institucionalizada. Cada vez que el imperio recurre a la fuerza, está pagando el precio de la pérdida de legitimidad. Al mismo tiempo, está sembrando las semillas de su propia desaparición. Por eso, comprender la magnitud de este tablero es esencial para decidir con claridad cuál es el movimiento que cada uno de nosotros debe hacer. Si hasta aquí han sentido la urgencia de mirar más allá de los titulares, les pido que compartan este análisis con sus redes, que exijan a sus representantes que investiguen los documentos filtrados y que apoyen a los movimientos que luchan por una soberanía real en América Latina. No dejemos que la historia se escriba sin nuestra voz. Conviértanse en los guardianes de la verdad y en los impulsores de un futuro donde los recursos sirvan a los pueblos y no a las élites. La revolución comienza con la información. La acción comienza con ustedes.